Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Agradezco que estés escuchando un episodio más de en nuestro canal Medicamentos para Mentes Libres MX. Y si quisieras apoyar este canal, pues además de escucharnos y de compartirnos, sería muy bueno que nos pusieras una calificación. Abajo en la descripción aparecen unas estrellitas y si son 5 estrellas, mucho mejor. Además de ponernos un comentario, hacernos preguntas, igual en la descripción de este canal. Mi nombre es Luisa Magdaleno y doy la cordial bienvenida a mi compañera y amiga Alejandra Díaz, que nos escucha desde Hermosillo. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, María Luisa, Elías. Buenas tardes al invitado, Roberto. Buenas Elías, tardes. hola, buenas tardes, Roberto. Elías, ¿cómo estás? Hola compañeras y hola Roberto, mucho gusto en conocerte. Pues aquí andamos desde la Ciudad de México en un parquecito aquí, que es el Parque de los Venados. Mucho gusto. Pues muchas gracias a nuestro invitado, Robert. Le voy a pasar el micrófono a Ale Díaz para que le dé la cordial bienvenida. Pues bueno, para nosotros es un honor tener como invitado a Roberto, que es psicólogo, sí, es psicólogo y con maestría también, ¿no? Y egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con maestría en Ciencias del Comportamiento del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y con una amplia experiencia como asesor, director, y estoy viendo que son muchísimos los cursos que llevo y ponencias. Y pues wow, muchísimas gracias por estar con nosotros, Roberto. Gracias por aceptar la invitación. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, tú por regalarnos este rato de tu tiempo y en sábado. Muchas gracias, Robert. Así es. Pues Encantado. nos gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de terapia que una persona con autismo pueda recibir? Bien, los tipos de terapia son muchas. Siempre hay que ver qué es lo que se requiere, ¿no? Por parte del chico, ¿no? Del adulto, de la persona que tenga autismo, ¿no? Porque podemos tener personitas, ¿no? Desde 8, 10 meses que ya estás identificando, ¿no? Que tienen autismo. Me ha pasado de adultos de 22, 23 años que apenas están dando justamente con un diagnóstico, ¿no? Y personas que ya son grandes, ¿no? Que de repente a sus 50 años, 60 dicen, ¿sabes qué, Robert? Creo que tengo autismo, ¿no? ¿Cómo pudiéramos saberlo, no? Entonces, a partir de ahí se vuelve muy interesante porque vamos justamente como enfocando cuál es el tipo de atención, ¿no? Que se requiere justamente para cada uno de ellos. Eh, la terapia conductual es una de ellas, ¿no? Esta justamente se le conoce como terapia ABA, que es el análisis de conducta aplicado, y es un enfoque basado en el análisis de la conducta, ¿no? Que se centra en la función, ¿no? De cómo operan estos comportamientos y qué nos están tratando de comunicar. Otra de las conductas, otra de las terapias que también funcionan bastante bien pues son las sensoriales, ¿no? Hay terapeutas sensoriales que ahí nos pueden echar la mano, en donde ellos se encargan justamente de sacar un perfil sensorial. Recordemos que dentro del autismo hay algo que se llaman alteraciones sensoriales, ¿no? Entonces estos terapeutas se enfocan justamente a ver si hay una hiposensibilidad y también es complementaria. Tenemos las terapias de lenguaje, tenemos las terapias ocupacionales, tenemos las terapias de interacción social, ¿no? Hay un sinfín, ¿no? De terapias que podemos recurrir justamente para ir apoyando a cada uno de los chicos, pero principalmente la que mejor efectos tienen es la terapia ABA. Disculpa, Roberto, ¿cuáles son las principales características con las que uno puede decir, híjole, mi hijo o mi sobrino o mi familiar puede que tenga autismo? ¿En qué se basan ustedes cuando están pequeños, o sea, para ir definiendo esto? Ujú. Bien, fíjate que es una muy buena pregunta, Alejandra, porque desde muy bebitos puedes ir viendo signos de alerta, ¿va?
Hay casos en los que son muy evidentes, ¿no? En donde los papás dicen, es que desde que tenía 4 mesecitos, yo ya me estaba dando cuenta de estos comportamientos. Obviamente en un principio, pues los papás no sospechan, pero ya que van recorriendo el camino, dicen, es que estas conductas las tenía desde los 3 años. Y puede ser signos de alerta desde un déficit en el contacto visual, ¿va? En donde tú te das cuenta que tu hijo no te voltea a ver, ¿no? En donde de repente, por ejemplo, esta falta de contacto, o sea, con los padres, o sea, es un niño que de repente no quiere estar todo el tiempo abrazado, que si los dejas en la cuna 4 o 5 horas no generan una demanda de atención, ¿va? Son niños que pueden estar jugando con un objeto durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esos pudieran ser como los principales signos, alteraciones en el sueño, en donde son niños que de repente te cuesta que duerman, ¿no? A pesar de que ya has tratado de llevar como varios planes como para que el niño duerma un poquito más, te das cuenta que sus sueños no son completos, ¿no? Se ven interrumpidos de manera constante. Cuando ya empiezan a comer, ¿no? Te das cuenta que hay muchas texturas que no te las toleran, no te las escupen. Este, y de repente empiezas a ver como ciertas preferencias por ciertos tipos de alimentos. Ujú. Eh, Van creciendo y te vas dando cuenta que hacen usos muy ingeniosos con los juguetes, ¿no? En donde el juguete está diseñado para usarlo de cierta manera y tu hijo, ¿no? Te está enseñando Exacto. que tiene otras formas de uso y dices, ah, qué chistoso, ¿no? Ujú. Y en la Eh, socialización, me imagino. y en la socialización, cuando van creciendo, pues de repente es así como, de repente hay papás que me dicen, es que parecía que no le tenía miedo a nada, ¿no? Hace poquito estaba platicando con una mamá que decía, bueno, es que cuando él era pequeño, decía, es que si se me llegara a perder y se fuera con otra familia, yo sabría que a él me da la sensación de que no preguntarían dónde está mi mamá mientras se le cubrían sus necesidades básicas, ¿no? Y dices, Sí. ok, ¿no? O sea, ajá, cositas así que dices, ok, va. Sí te das cuenta que tienen dificultades en las interacciones sociales, pero algo que me gusta mucho hacer énfasis es que son dificultades en iniciar interacciones sociales. No es que no quieran tenerlas, tienen dificultades, Ujú, ¿va? O exacto. sea, hay veces que sí necesitan estar más tiempos a solas, pero eso no significa que no quieran estar interactuando. Ya entrando Eh, un poquito como más, dime. sí, por ejemplo, yo sé de casos de niños que los diagnostican desde los 2 años, por ejemplo. Yo conozco aquí a un caso en SIDEN con el psiquiatra Ricardo Garnica, que a su hija, que una conocida la diagnosticaron a los 2 años, a una amiguita de mi hijo. Son casos donde las características son muy marcadas, donde son muchísimas características, porque también conozco casos, bueno, el caso de Mariel, que hasta los 7 años. O sea, ¿en qué se basan? O sea, Mm, es que al ser un espectro, ¿no? ujú, Hay muchas formas de presentarse. Por ejemplo, hay casos como los que te digo de chavitas de 24 años que llegan como buscando ese diagnóstico y dices, bueno, ¿y qué te hizo pensar que tenías el diagnóstico? ¿No? Me dice, es que mis relaciones con los novios no terminan bien, ¿no? O sea, bueno, ni siquiera duran mucho. Entonces ujú. fui con un terapeuta y el terapeuta se dio cuenta que tengo dificultades en las interacciones sociales y cuando empezó a indagar un poquito más sobre cómo se fueron desarrollando estas, se percató que tenía muchos intereses restringidos, ¿no? Y ya cuando empezamos a ver como estos criterios, surge la duda, ¿no? Y dices, oh, wow, no sé, hasta los 24 años te estás dando cuenta que hay algo. Y la verdad es que no importa la edad, cuando ellos descubren justamente que eso tiene un nombre, en su gran mayoría es un alivio, ¿no? O sea, decir, ah, Sí, claro. oh, Sí, entonces y no es ya, esto. más que nada fuera de la etiqueta, bueno, si uno quiere saber el nombre, o sea, quiere saber qué El tengo, pues diagnóstico. no, sí, ¿Mm? claro. Oye, Eh, Roberto, perdón, ay, perdónale. sí, no está bien. Entonces, yo veo que sí resaltas mucho la importancia, porque aquí nosotros hemos estado tratando siempre de hacer ver la importancia de esos signos de alarma. Acabamos de hacer un podcast también con la mamá de un pequeñín que tiene este trastorno.
Entonces, es muy importante ver esto, porque si no puede llegar como esta chica de 24 años, me decías, ¿no? Donde llega a Así tener es. estas dificultades serias de socialización. Entonces, de acuerdo a tu punto de vista, es muy importante estar atento de cómo se desarrolla nuestro hijo o hija. Completamente, ¿no? O sea, tienes que estar bien atento de cómo se van generando estas interacciones sociales, ¿no? Tienes que ver, por ejemplo, si tiene un mejor amiguito en la escuela, si procura invitarlo a la casa, ¿no? Si es invitado justamente ir a la casa de los demás, en donde si tú llegas a una fiesta, ver con qué facilidad tu hijo se acerca y se une al juego ya establecido de otros chicos, ¿no? Todo ese tipo de cositas que pueden parecer como muy insignificantes, ¿no? Tienen un peso importante, ¿no? Cuando me llegan adultas o adultos, principalmente me enfoco en eso. A ver, cuéntame un poquito cómo eras de pequeño, ¿no? O sea, en la escuela, ¿qué hacías? En el recreo, ¿qué hacías? Y da la casualidad que muchas de mis niñas, ¿no? De repente me dicen, bueno, es que me la pasaba leyendo, ¿no? O sea, me llevaba novelas, me llevaba revistas de medicina, me ponía a revisar esto, me ponía a leer en los recreos, me iba a la biblioteca y le preguntaba, les preguntan, ¿no? ¿Y qué onda con las amigas? ¿No? Me dicen, no, es que ellas hacían otras cosas que a mí no me interesaban. Y las fiestas, no, pues es que yo prefería, ¿no? Y ya vuelven a sacar su tema de interés, ¿no? Yo prefería ponerme a revisar A, B y C en lugar de ir justamente a las fiestas. Y esos son como algunas de las características, unas de las tantas, ¿no? Por ejemplo, también hay otra de las características es en la comunicación, ¿va? La comunicación verbal, puedes ver que hay alteraciones, ¿no? En donde el chico puede tener muchas palabras, puede tener mucho vocabulario, pero para estructurar la forma de comunicarse es donde notas que hay dificultades, ¿no? En donde de repente suelen hablar, no es característica, ¿no? Pero es muy común, suelen hablar en tercera persona, por cómo lo van aprendiendo, ¿no? Entonces ahí otra de las características pues son muchos estos patrones restrictivos de comportamiento, ¿no? En donde de repente puedes ver muchas estereotipias, movimientos, ya sea con cualquier parte del cuerpo, te puedes Perdón, dar Roberto, cuenta ¿qué que, es eso de dime, estereotipias? ¿Cómo? ajá, ¿Qué? sí. Haz de cuenta que son movimientos repetitivos que generan justamente las personas que tienen TEA, ¿no? Y no es otra cosa más que la entrada de información por medio de alguno de los sentidos. Y haz de cuenta que, pues, sentidos, pues, está el de la vista, el de los oídos, olfato, gusto, tacto, vestibular. Entonces, cuando tú ves a una persona que tiene autismo, puedes percatarte que durante gran parte del día se la pasa haciendo ciertos movimientos o buscan tener la entrada de información por medio de alguno de estos sentidos. Pero puedes ver que son por periodos prolongados, ¿no? O sea, estamos hablando de que puede estar saltando en el sillón 3, 4 horas seguiditas, ¿no? Mucho tiempo haciéndolo, ¿no? O son niños que de repente, si la estimulación es visual, puedes estar viendo que el mismo capítulo de, 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 de una caricatura lo repite el mismo fragmento un sinfín de veces dentro de 7 segundos, ¿no? O sea, pasan 7 segundos, 3 segundos y lo regresan, ¿no? Entonces, estas ya son comportamientos justamente autoestimulativos, ¿sí? Que tienen la misma función de repente que el mismo aleteo, ¿no? Esta parte de Ujú. los estereotipos. Disculpa, Disculpa, Roberto. Roberto. A ver quién. Bueno, Sí. rapidito. Y en el caso de los movimientos estereotipados, ¿cómo actúa la terapia conductual? Bien, esa es una muy buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer justamente es identificar si es una conducta por autoestimulación o es una por procesamiento de información. Son cosas completamente diferentes. Una conducta por autoestimulación, como bien lo mencionaba hace ratito, es un comportamiento que puede durar por mucho tiempo sin un objetivo, ¿no? Claro, o sea, pueden estar caminando de puntitas, pueden estar aleteando, pueden estar escuchando un mismo sonido una y otra vez, O ¿no? Por moviéndose de mucho lado tiempo. a lado, o sea.
Sí, de repente esos movimientos. Ajá. Y una de procesamiento de información, porque luego hay veces que los papás se me asustan con estos comportamientos. Una de procesamiento de información sería, por ejemplo, que uno de nuestros niños, al ver llegar a su papá, se emociona, hay un aleteo, ¿sí? Y ya después de eso viene el abrazo, ¿no? Y luego viene el preguntar que cómo está, y viene el beso, viene el abrazo. Pero a veces ese pequeño movimiento se suele confundir con las estereotipias, ¿va? Pero, o sea, y a ese movimiento cuando hay una situación, ¿no? Que lo amerita, se le conoce como procesamiento de información. Sería como si nosotros ahorita en esta charla las viera justamente jugando con el cabello, ¿sí? Y Ujú. diría, bueno, no es una conducta autoestimulativa, es un comportamiento de procesamiento de información. ¿Por qué? Porque están poniendo atención, están procesando lo que justamente estamos platicando y ese tipo de movimientos les ayuda justamente a poner más atención. ¿O cuántos de nosotros de repente hablando por teléfono no nos ponemos a hacer estrellitas o circulitos y A cositas así? concentrarnos. Nos enfocamos. Es, exacto, ¿no? Entonces, esas son conductas de procesamiento de información que no hay que confundirlas justamente con las conductas de autoestimulación. Ya cuando yo veo a una persona que tiene muchas de estas conductas autoestimulativas, son personas que pueden estar haciendo estrellitas, estrellitas indefinidamente en un cuaderno, ¿no? Sí, o sea, dejan de Robert, hacer lo que están haciendo, perdón, y siguen adelante, Ale. aleteando, vaya, ¿no? Y así están casi todo el día. Ujú. Fíjate, Robert, que sigo en TikTok a un hermano que vive con su hermano, a un chico que vive con su hermano autista, es el tipo de autismo que no habla. Y él comentaba en un día cualquiera, porque graba su día a día, que respondiendo a una pregunta que le hacían, ¿cómo es que convives tan bien con él? ¿Por qué te animaste a llevártelo en vez de que se quedara con sus papás? Y él respondía, es que yo lo trato como una persona cualquiera. Si está haciendo algo malo, lo regaño. Si no está bien lo que está haciendo, le llamo la atención. Él me entiende. ¿Cómo como papás ya puedo llamar la atención? Le puedo decir, no hagas, ¿hasta qué punto yo puedo decirle, no está bien esto que estás haciendo? ¿Hasta qué punto lo dejo golpetear una mesa, lo dejo aventar la comida? ¿En qué punto entra una educación? Sí, un regaño, vamos. Sí. Y aquí es donde entra esta parte de identificar, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo de aventar la comida, ¿va? Para eso, justamente esta parte del modelo de analizar la conducta nos va a ayudar muchísimo, porque si tenemos, ¿no? El caso de que el chico no tiene lenguaje verbal, de repente este aventar la comida, tirarla, pudiera tener un sistema de comunicación, ¿no? O sea, esta parte de lo que me serviste no me gusta, ¿no? Entonces, tirar el alimento pudiera funcionar bastante bien como un sistema comunicativo. Y hay muchos papás que al ver, ¿no? Que es difícil que el niño se vaya a terminar comiendo lo que le sirvieron, recurran justamente a darle el alimento que saben que es fácil que lo consuma, ¿no? Entonces, si de repente estoy intentando darte una sopa y el niño la termina lanzando, ¿no? Y es difícil, ¿no? Hacer que te la comas, hay muchos papás que terminan recurriendo a entregarle, por ejemplo, quesadillas, pero ahí no se están percatando de que justamente lo que hay ahí de dificultad es en la comunicación. O sea, el chico no está pudiendo comunicar, eso no me gusta, o yo preferiría justamente quesadillas. Eh, Ahora, si estuviéramos hablando, ¿no? Justamente de una conducta autoestimulativa, por ejemplo, hay muchos chiquitos que de repente vierten la comida y empiezan a jugar con ella sobre la mesa, ¿no? Entonces puedes empezar a ver, ¿no? Cómo la tocan, cómo empiezan a manipularla, cómo la embarran, pero ahí tú ya te das cuenta que tienes una conducta de autoestimulación, o sea, están buscando tener entrada de información, a lo mejor táctil, ¿no? O ya si la dejan caer enfrente tuyo, pues te das cuenta que es una conducta justamente de autoestimulación visual. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que ir buscando la forma de ir poniendo límites. Si yo entiendo esta primera parte, ¿no? De que tiene una función
y que esto se debe justamente a una cuestión sensorial, a una falta de comunicación, atiendo esas áreas primero para ya después justamente entrar y entender por qué se está presentando la conducta. Pero si es un comportamiento que justamente el niño lo está haciendo simplemente porque no quiere comer, no, pues es como cualquier niño, o sea, tienes que comer, ¿no? O sea, tienes que poner muy claros tus objetivos. Por ejemplo, hay papás que yo les recomiendo que midamos muchísimo los tiempos de comida. Por ejemplo, y es que hay muchos, puedo poner varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tengo uno en donde los papás, ¿no? Sirven el alimento a los niños y el alimento puede estar disponible 3, 4 horas y son 3, 4 horas en el que el niño está tratando de comerlo. El papá está dedicándole todo ese tiempo justamente para que lo hagan, ¿no? Y de repente dices, bueno, ¿y qué caso tiene, no? O sea, de repente lo que está buscando el niño no es consumir ese alimento, sino que tú le termines dando otro. Entonces hay veces que a los papás les digo, ¿saben qué? Con el tema de la alimentación vamos poniendo tiempos, ¿no? En donde desde que yo te sirvo el plato, tomamos media hora, se acaba esa media hora, levantamos justamente los alimentos. Si son papás que suelen utilizar el snack, hay que cuidar muy bien el snack que se les va a dar y esperamos justamente hasta el horario de la siguiente comida. ¿Va? Hay veces, chicas, que depende mucho justamente de cuál sea tu objetivo, ¿no? Y justamente de los límites que los papás mismos quieran poner. Hay papás que se preocupan muchísimo porque su hijo coma y en el comer flexibilizan mucho los límites. Entonces, si yo no tengo claro cuáles son los límites que te voy a poner a ti como mi hijo, ¿no? De repente este tema del comer se vuelve muy difícil, muy complejo. Y si yo voy justamente como poniendo muy claro los objetivos de, a ver, las comidas van a durar media hora, me estoy percatando que tú tienes dificultades sensoriales con alimentos líquidos, pues procuro darte alimentos más sólidos, o si veo que tú procuras, ¿no? Alimentos más suaves en lugar de crocantes, pues hay una preferencia hacia eso, ¿no? Entonces empiezas tú como papá a poner ciertas reglas, empiezas a poner justamente ciertos límites y ya con eso vas haciendo la corrección de la alimentación. La verdad es que los chicos y personas que tienen autismo todo lo entienden. Cuando estoy en terapia justamente con ellos, soy bien cuidadoso que digo enfrente de con ellos Ujú. cuando retroalimento a los papás, porque sé que todo me lo entienden, ¿va? Todo lo entienden. Incluso cuando estoy en terapia y tengo a un chiquito de 3, 4 años, hay veces que volteo con él y le explico a él, mira, lo que le voy a pedir a tu papá que haga justamente contigo es A, B y C, porque mi objetivo es este y este, ¿no? Y de repente ya el niño te sonríe y se va y cuando revisas la siguiente consulta te dice, no, me fue súper bien, ¿no? Pero justamente porque yo sí doy por hecho de que todo lo entienden. Solamente hay veces que en la dificultad de comunicar, ¿no? Es donde la comunicación ya no fluye entre nosotros, ¿no? Esa es la parte de que yo sé que si nos entienden, a veces la parte de expresarse es la que es nuestro reto. Sí, disculpa Roberto. Y en el caso también de los chicos con autismo, yo tengo un hijo de 16 años que está diagnosticado dentro del espectro autista desde los 5. Yo antes no entendía esto de ser estructurados, ¿no? Por el tiempo, por el trabajo, porque estaba muy chiquito, por la negación, por qué sé yo, ¿no? Ujú. Mucho de cosas. Y ya ahorita de grande, híjole, yo me doy cuenta que sí, no tengo la estructura, bueno, ya la tengo, pero él te está preguntando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Él necesita la estructura porque si no, le genera mucha ansiedad. O sea, qué importante es tener una estructura no a lo mejor con todos, pero sí con la mayoría de los niños y adolescentes con autismo. Sí, la parte de la anticipación, Alejandra, a mí se me hace súper básica, pero no creo que solamente sea de ellos, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos una agenda, nos movemos Sí. haciendo citas, ¿no? Si de repente nosotros no supiéramos qué va a haber en nuestro día, seríamos un caos, ¿no? Nuestros chicos lo que necesitan es que les vayamos dando justamente esta anticipación, ¿no? Es anticiparlos a las situaciones que se vienen. Hay chicos que de repente sí necesitan ver cómo va a estar estructurado todo el día
y fluyen bastante bien. Hay chicos que con que les digas justamente oye, es en 5 y nos vamos a la casa de los abuelos, es suficiente. O en 3 y cambiamos de calle, ¿va? Y les vas anticipando con poquito tiempo. Hay otros a los que les tienes que decir, ¿sabes qué? Estas calles están cerradas, vamos a tener que cambiar de ruta, te tienes que ir con tiempo para que el chico lo vaya procesando, ¿sí? Pero la parte de la anticipación para mí es clave. Y esta parte de la anticipación, pues también tiene que ver mucho con la estructura que nosotros como adultos tenemos, ¿no? Si nosotros como papás sabemos qué es lo que vamos a ir realizando y se lo vamos comunicando a los chicos, es más fácil, ¿no? Va a haber casos en los que no sea tan sencillo como lo estoy contando, pero pues es cuestión de ir revisando. Pero sí, los chicos requieren mucha estructura. Por ejemplo, ¿no? Volvemos un poquito al tema de las conductas de autoestimulación. Si yo no tengo un plan de trabajo para mi chico y lo dejo libre 5 horas en la casa, ¿va? Que haga lo que justamente él quiera, pues van a ser 5 horas que va a estar presentando conductas autoestimulantes. ¿Y cuál es la dificultad con las conductas de autoestimulación? Que cuando yo necesito su atención, están tan sobreestimulados que es difícil que me le puedan dar seguimiento a las actividades que yo le pido que realice. Cuando nosotros nos subimos a una lancha, a un barco, nos metemos, no sé, 1 hora a una alberca, a un mar, y nos salimos justamente de ese espacio y nos acostamos, nosotros como adultos podemos sentir cómo todo se mueve, ¿no? Estamos sobreestimulados de manera vestibular. Entonces, de repente ese movimiento es tan marcado, tan fuerte, que tu atención se centra en ello y que realizar cualquier otra actividad es compleja. Por ejemplo, si a mí me metiera al mar, saliera y estoy sobreestimulado, ponerme a leer, me costaría trabajo porque estaría más enfocado en lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Entonces, con los chicos con autismo, cuando yo no estructuro y dejo que pasen mucho tiempo presentando estas conductas, cuando necesito que realicen o que cooperen a realizar una actividad, es complejo. Y es ahí donde les digo a los papás, si tú tienes muy ocupada la tarde y lo vas a dejar mucho tiempo libre, estructúralo. Trata de tenerle actividades que las puedas estar cambiando cada 40 minutos. Y actividades me refiero, por ejemplo, a que te saco las hojas, los crayones, te los dejo 40 minutos, se acaba ese tiempo y pudiera ser que te preste la tablet otros 40 minutos, se acaba ese tiempo, te permito a lo mejor que juegues con burbujas, se acaban esos 40 minutos y te voy ofreciendo diferentes tipos de actividades que no me permitan que te quedes mucho tiempo haciendo una sola. Y es ahí donde O empiezas sea tú que a vas como generar esta estructura. negociando, o sea que vas como negociando con él, se acaba esto, Mm, pero sigue otra actividad más o menos. O sea, ah, veo que no no lo puedes nego, dejar no sin nego- hacer nada. Ajá, aquí el objetivo justamente es que los chicos no permanezcan demasiado tiempo generando conductas autoestimulantes. Y es todo un tema, ¿no? Porque no es tanto de que les haga mal, sino que les absorbe tanto su atención que cuando necesitamos hacer cambios, ¿no? De que, oye, ya es hora de meterte a bañar, nos va a costar mucho trabajo que lo hagan, ¿va? Ujú. Pero si nosotros justamente se los vamos estructurando, vamos haciendo cambios de actividades, eso nos va a permitir justamente que cuando tengamos que hacer actividades como meterse a bañar, sea más sencillo. Ujú. Porque en esta parte de negociar, por ejemplo, yo ya pudiera pensar en otras cosas, ¿no? En donde si el niño quiere usar la tablet, ¿va? O sea, puedo decir, bueno, ya no es momento de la tablet, pero te puedo prestar justamente y ya le das una alternativa de algo que también le guste, pero no es la tablet, ¿no? O sea, algo que también es divertido, pero que no sea la tablet. Y ahí lo puedes negociar, ¿va? O sea, lo vas trabajando. Vaya, Yo más bien lo vas, pensaría así lo como, vas como educando, lo vas enseñando a cómo manejar sus tiempos, o sea, sí, algo ujú, así. sí, y ya cuando nosotros queremos meternos más de lleno a esta parte de estructurar justamente un día, de hacerlo como muy ordenado,
Hay veces que podemos utilizar las agendas visuales o podemos utilizar sistemas de economías de fichas, ¿no? En donde en una agenda pues te voy poniendo cómo van a ir sucediendo las actividades en el día, o en un sistema de economía de fichas yo te puedo poner actividades a realizar justamente en casa, las cuales te van a generar puntos y esos puntos los puedes cambiar, por ejemplo, por ver televisión, por tiempos de tablet, ¿no? Entonces, a lo mejor por la tarde le puedes poner por lavar los trastes, ¿no? Te ganas una estrellita. Ujú. Por recoger la mesa, te ganas otra estrellita, ¿no? Por darle de comer al perro, te ganas 2 estrellitas. Y vas poniendo justamente como estos valores. Y a lo mejor ya el chico al juntar, vamos a poner un ejemplo, 10 estrellitas, eso lo puede cambiar a lo mejor por 15 minutos de tablet, Ujú. ¿va? Pero si el niño dice, bueno, no quiero tablet, me quiero ir al parque, pues pudiéramos poner que no sean 15 de 10 estrellitas, sino que junte 15. Entonces puede dedicarse a hacer más actividades para poderlo lograr y ya con eso irnos a ese espacio. Y con ese tipo de actividades vas estructurando. El chico sabe qué es lo que tiene que ir haciendo, le vas dando un orden, ya no le das tanto tiempo libre, ¿no? Para que esté presentando conductas autoestimulativas, sino lo vas haciendo un poquito más ordenado. Muy No bien. sé si me explico. No, sí, Sí, perfectamente. Perfectamente. Claro, claro que sí, Robert. Muy, muy, muy descriptiva la narración de todo lo que nos estás diciendo. Y bueno, voy a aprovechar para hacer el comercial de nuestro colectivo, invitando a toda la gente a que conozca más de esta red de apoyo que nosotros hemos creado, debido a que somos un colectivo que se conformó por el desabasto de medicamentos psiquiátricos y neurológicos este año 2023. Somos una red de pacientes y familiares que hemos estado luchando porque haya un abasto completo de medicamentos psiquiátricos en todo el territorio nacional. Y también hemos hecho una red de apoyo. Si tú gustas unirte a este colectivo o te cuesta trabajo encontrar algún medicamento y nosotros te podemos ayudar acompañándote y rastreando este medicamento, te proporciono 2 números telefónicos. Uno es el 5533-7844-35 y el otro, mi estimada Luisa, ¿cuál es? es el 55 44 81 63 44. Excelente. Disculpa, Roberto, para las personas que quieran una consulta o que pues que necesiten alguna terapia, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? Para la gente también que necesite terapia fuera de acá de Hermosillo. ¿Dónde estás y dónde te pueden encontrar? Era mi pregunta. ¿Él está en Hermosillo, Sonora? Sí, actualmente estoy en Hermosillo, eh, pero para ser bien honesto, mi principal área de trabajo ahorita viene siendo Zoom. ¿Por qué? Porque trabajo directamente con papás. De hecho, o sea, me enfoco justamente en tener sesiones con papás vía Zoom, entonces ahí sí no hay límite de en dónde se encuentren, Ay, ¿no? perfecto. Pueden estar en Hermosillo, pueden estar en cualquier lugar. Trabajo vía Zoom y la forma de contactarme sería vía celular. Mi número de celular es el 3310 70 71 28. O me pueden buscar en Facebook como Roberto Pedro Maciel Tejeda. Oye, Roberto, Excelente. entonces Excelente. la terapia no va para el niño, la terapia va para los papás. Para los papás. Así como cuando yo veo una conducta extraña en mi hijo, no es que el niño necesite hacer cambios. Los que tenemos que hacer los cambios somos los papás. No, yo creo más bien que Exacto. lo que Roberto quiere dar a entender es que cuando ya se detectan este tipo de conductas autoestimulantes, donde tal vez ya hay un diagnóstico, tal vez es lo que a veces hemos hablado en otros capítulos, o sea, el cuidador o familiar es el que necesita también un montón de herramientas, un montón de técnicas que los profesionales de la salud mental dan a los papás cuando ya se encuentran en este caso, ¿no, Roberto? Así es. Sí, en este caso, por ejemplo, llegan los papás justamente conmigo, me presentan justamente a su hijo, me van narrando cuáles son las dificultades que se tienen, vemos los excesos, justamente conductas que tenemos, armamos planes de trabajo
y sobre ello vamos haciendo intervención, pero es muy interesante porque, por ejemplo, si yo me llega un papá y me dice, ¿sabes qué, Robert? Mi chico, ¿no? De repente es demasiado impulsivo, agarra las cosas sin importar de quién sean. Entonces, sobre eso, vamos haciendo planes de trabajo para que el chico aprenda a controlar esa impulsividad, ¿va? En donde el chico pueda solicitarlo, en donde él vaya aprendiendo que va a haber cosas que son de él y que puede tener acceso directo, va a haber otras cosas que las tiene que solicitar, ¿no? Entonces vamos enseñándole justamente al papá de cómo en el día a día puede aplicar estas estrategias para que lo vea reflejado rápidamente en el chico. Porque de repente era lo que hace muchos años, cuando estaba en consultorio, me llevaban a los chicos ahí y lograba hacer un impacto importante en él. Pero cuando se iban a sus casas, me decían, bueno, Robert, es que contigo sí se mantiene sentado una hora, contigo sí hay comunicación, contigo sí sabe usar el baño, pero en la casa no, ¿no? Entonces, durante muchos años hemos ido perfeccionando la técnica de manera que justamente los papás se vuelven cómplices, ¿no? En la parte de cómo educar justamente a sus hijos de una manera más asertiva, en donde ellos, ¿no? Van haciendo modificaciones en el comportamiento que repercuten directamente en el chico, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en donde hoy en la mañana estaba justamente en la casa de uno de mis pacientes y veo que el niño empieza a generar como un quejido, ¿no? Empieza a quejarse y rápidamente la mamá se levanta, agarra un snack que tenía ya a la mano y se lo entrega, ¿no? Entonces, justamente eso era lo que le explica a la mamá. A ver, vamos haciendo el análisis de la conducta. Lo que está aprendiendo el chico es que se tiene que quejar para que tú le des un snack. Entonces, la probabilidad de que ese quejido se siga presentando es alta. Si nosotros en ese momento lo detenemos y decimos, a ver, Robert, dime, mamá, quiero, no sé, quiero una galleta, ¿no? Sería más puntual, sería óptimo, ¿no? Ese tipo de intervenciones. Entonces los papás al ver eso, justamente entonces ya no recurren a reforzar el comportamiento inadecuado, sino van dando herramientas comunicativas a su hijo y le van pidiendo, ¿no? Poco a poco que se vaya presentando más esa comunicación y los cambios son casi inmediatos, ¿no? O sea, en donde cuando el papá descubre que su hijo está pidiendo el aliento quejándose y que hay otras estrategias y me dices, bueno, pero no hablan, pero pues pudiera decir yo quiero comer, ¿no? Y que cuando me genere comer, pues con eso hay el intercambio o usar PECs, ¿no? Usar pictogramas para hacer el intercambio de qué es lo que quiero, vas dando alternativas y vas fortaleciendo la comunicación en lugar de que un comportamiento alterado disruptivo sea el que le genere el acceso justamente a estos snacks, ¿no? Entonces, cuando hablo justamente de que trabajo en sesiones en línea, es porque trabajo directamente con los papás, a quienes les voy dando todo ese tipo de estrategias, ellos lo aplican en casa y cuando nos volvemos a ver en sesión, revisamos los programas y vemos qué tal nos ha ido. Wow, increíble, porque es lo que comúnmente hacemos, o sea, calmar esa actitud, o sea, saciarla con, hey, pues cómete esto, ¿qué quieres? Sí, es lo que hacemos. En el caso de los adolescentes, ¿nos podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, adolescentes Bien. que, sí, hay muchos temas en los adolescentes, ¿no? Sí, de hecho, acá en Hermosillo traigo un grupo de adolescentes, bueno, traigo dos grupos de adolescentes, en donde como sabemos que las interacciones sociales son las que más se nos dificultan, tengo un grupo de chavitos que van de los 12 a los 15 años y tengo otro que van de los 16 a, Wow. ahorita el más grande tiene 21. Entonces nos organizamos y nos vamos, por ejemplo, el jueves nos fuimos al cine, ¿no? Entonces ahí nos fuimos al cine, los voy acompañando justamente para que todas aquellas dificultades que se les van presentando desde cómo organizarse para verse ahí en la sala, cómo organizarse para ver quién va a ir pidiendo, qué cosas quieren, ¿no? ¿Qué película es la que vamos a ver? Entonces los voy acompañando en el proceso, les voy dando estrategias y vamos desarrollando, ¿no? Y cuando de repente veo que entre ellos están platicando y hacen comentarios que pudiéramos hacerlo de otra manera para que sean más puntuales, ahí los voy acompañando justamente en ese proceso
¿no? Entonces está bien padre ese tipo de grupos, tío. Nos vamos al cine, nos vamos a la ruina, nos vamos al Parque La Ruina, ¿no? Para que los que no sean de Hermosillo eh, estén contextualizados. Nos vamos a salones donde hay que resolver misterios, nos vamos a un sinfín de lugares en donde lo que se busca es que desarrollen estas habilidades de interacción social. Y es Es donde O como, más les tengo como la darles terapia pega. individual. experiencia, ¿no, Roberto? Es una terapia de experiencia empírica. Sí, 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 completamente. Nos Ay, qué vamos ahí a la interesante. parte práctica. ¿Cómo no supe de esto antes? Yo con un hijo Sí, de bueno, 16. ya lo sabes. De hecho, hace poquito, una de las actividades que más les gustó a los chicos fue que nos organizamos de manera que uno, ¿no? O sea, nos reunimos y estuvimos planificando a qué restaurante queríamos ir. Entonces fue todo ahí, un reto porque unos decían, es que a mí no me gusta comer eso, pero es que a mí sí. Y era desde organizarse a qué restaurante íbamos a ir. Y ya que Por eso. estábamos organizados, el reto que se les puso fue el de, bueno, cuando lleguemos, van a encontrarse con adultos que no conocen. Obviamente, pues yo con estos adultos hablé de manera previa, les instruí qué era lo que teníamos que hacer justamente en esa cena. Está bien padre, porque muchos de los papás de estos chicos me decían, es que cuando vamos a las reuniones familiares, se quedan 15 minutos con nosotros sentados y se van, ¿no? Entonces, en ese tipo de ejercicios, que esa cena creo que, no me acuerdo si duró hora y media o 2 horas, en donde nos fuimos a ese restaurante. Y los chavos tenían que entrevistar a las personas desconocidas, ¿no? Desde cómo se llamaban, si tenían hijos, a qué se dedicaban, a qué dedicaban sus tiempos libres, y que ellos también pudieran contar qué hacían, ¿no? Entonces se vuelven experiencias en ambientes muy controlados en donde los chicos se sienten cómodos porque saben que cuando algo se les puede dificultar, ahí tienen justamente el apoyo, ¿no? Y no solamente del terapeuta, sino hasta de los mismos compañeritos de, a ver, oye, ya no sé qué preguntarle. Pues acuérdate de preguntarle, no sé, ¿no? Entonces hasta entre Está ellos ahí se van padrísimo. ayudando Ay, y no, se me vuelven Y encanta. les da mucha experiencias. valentía además, ¿no? Sí, porque pues manejan mucha inseguridad, ¿no? Y que esto les ayude a poder ellos a hablar. O sea, Ulises, por ejemplo, me dice, yo quiero hablar como hablas tú. Y que, "Ay, Ah, enséñame". Entonces, es donde ahí cojea. Y los muchachitos son personas con algún trastorno, o en general hay de todo. ¿Cómo es? Estos grupos sí son de chicos que tienen principalmente TEA, ¿va? Tienen autismo. Ay, ¿por qué no sabía? Este, ya sé, no, ahora ya lo sabes. Súper Son bien. chavos que tienen principalmente autismo, Wow. y también, pero sí voy siendo como muy cuidadoso, justamente de cómo voy conformando los grupos, ¿va? O sea, si me llegaran a un grupo de chicos con síndrome Down, eh, también, ¿no? Sería muy cuidadoso de cómo ir armando el grupo, irme enfocando en aquellas habilidades que ellos requieren que se establezcan, ¿no? En ese grupo, y ya ahí vamos haciendo las dinámicas, ¿no? Soy muy cuidadoso en esa parte de por dónde nos vamos a ir moviendo, ¿no? Y ya cuando el grupo está avanzado, de hecho ya ellos solitos se van organizando, ¿no? Por ejemplo, una experiencia nueva que hicimos hace poquito fue que mm, teníamos que organizar la fiesta en casa de uno de ellos, porque ninguno de ellos había hecho una fiesta en su casa, ¿no? O sea, ninguno de ellos. Entonces era así como desde, ¿y qué se hace, no? Y entre todos soltando como ideas. Pues a ver, para empezar, ¿qué vamos a comer, no? Y entre todos se iban poniendo de acuerdo, ¿no? ¿Y qué vamos a llevar? ¿Y qué vamos a jugar? Y entonces está padre porque son situaciones que de cierta manera están controladas, pero eso les da la seguridad de que ya en ambientes naturales pues lo puedan desarrollar de una forma muy fluida. Y está vaya que les padrísimo. ayuda muchísimo, ¿eh? Es una terapia y no se dan Además, cuenta. yo Ujú. creo que como papás lo que queremos es que sean seres independientes, que el día que no estemos con ellos sepan qué hacer. Entonces, este Muchas tipo de... Sí, por felicidades, ejemplo, Roberto. gracias. Ya por último, ¿no? Para que no solamente se quede en eso, pero por ejemplo, tengo otro grupo, bueno, no grupo, sino ya de manera individual,
con muchos chavos que ya están sobre los 17, 18 años. Bueno, estamos preparando desde cómo armar una entrevista de trabajo, cómo presentar un currículum, ¿no? Cómo expresarse, ¿no? Wow. Cuáles son sus habilidades fuertes que ellos tienen. Cuando son adolescentes y a lo mejor tienen algún reto mayor, pues es desde ver, ¿no? Por ejemplo, ahorita traigo una nena que trae muchas dificultades, pero es desde enseñarle a peinarse, ¿no? A ponerse su ropa. Digo, siempre esto bajo supervisión de los papás, ¿no? Cómo ir batallando de repente desde cómo unos movimientos motrices finos pueden ser complejos para ellos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas nenas con las que me pongo a trabajar desde cómo cambiar las toallas. Obviamente esto no lo hago directamente con su cuerpo, sino vamos haciendo ahí ejercicios, ¿no? Que nos permitan tener ese acercamiento, que lo vas trabajando de manera controlada, que ya cuando lo trasladas a su cuidado íntimo, pues se vuelve bastante interesante, ¿no? O sea, vas haciendo desde ese tipo de ejercicios, ¿no? En donde vas buscando la independencia de los chicos para que tú como papá pues no te quedes preocupado justamente de, bueno, ¿qué van a hacer, no? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién? Sino ya vas desarrollando estas habilidades. Eso precisamente, la independencia, que es algo tan que buscan los adolescentes, los chicos lo van buscando y es tan necesario, ¿no? Pues wow, qué Así increíble es. proyecto, y esos proyectos son los que los que deben de sonar, los cuales deben las mamás conocer, porque pues yo aquí en Hermosillo conozco uno y lo encontré hace poco, ¿no? O sea, de que van cada un sábado sí, un sábado no, pero un proyecto así donde los chicos salgan, o sea, que tengan esa socialización con niños, o sea, con compañeritos que a lo mejor pues tengan sean autistas o sean con TDA, pues es muy padre que se sientan integrados dentro de la sociedad y que tengan algo que hacer, porque sí, sí es mucha batalla, la verdad, como mamá con un niño con autismo, el encontrar estos lugares o que ellos se sientan cómodos. Gracias Así por es. eso. No, encantado. Yo lo disfruto muchísimo. Lo disfruto un montón. Y todo este tipo de trabajos y de estrategias se encierran en la terapia cognitivo, Roberto. Sí, 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 completamente, ¿no? Todo tiene su base desde lo conductual, desde el modelo ABA, ¿no? En Conductual más donde, bien, ¿no? Creo. ajá, sí, en el modelo ABA, que es en el que nos vamos enfocando, en donde justamente las Perdón, conductual. habilidades completas las divides por medio de subhabilidades, vas desarrollando cada una de ellas y ya en su conjunto te dan la habilidad completa, ¿no? Todo es mediante trabajo muy estructurado. Siempre hay planes de trabajo que los papás conocen qué es lo que se está haciendo con sus chicos. Salvo bueno, las sesiones sociales sí saben qué vamos a hacer, pero de repente ahí sí no puedo dejar como una actividad en casa porque son situaciones ya más sociales, pero en todo lo demás, la Ujú. verdad es que los papás están enterados justamente de cuál es el objetivo de cada intervención que se va haciendo y hay una metodología atrás de ello que nos permite el éxito. Pues muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo y por tu valiosa información que nos acabas de dar. Quedamos encantadas, Gracias a o sea. ustedes. Sí, igual y siéntete en confianza para regresar a tu espacio, Roberto, las veces que tú quieras y propongas temas nuevos. Muchas gracias por haber asistido a este podcast. Yo encantado. Cuando me vuelvan a hacer una invitación, nos coordinamos y ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Perfecto, muchas gracias. Te Muy bonito mandamos fin de Un semana. un abrazo. fuerte abrazo. Gracias, Abrazo, igualmente. compañeras. Un abrazo, Roberto. Bonito fin de semana a Hasta luego. todos. Gracias, Bye, igual. bye, bye.